Buenas noches, queridos amigos, hermanos en Cristo, familiares que nos siguen a través de las reflexiones bíblicas. Dios les continúe bendiciendo. Estamos aquí para edificarnos en la palabra del Señor. Que la palabra de Dios es poder y da vida espiritual. He titulado esta reflexión: Cuando todo se derrumba, ¿qué podemos hacer? Cuando todo se derrumba, ¿qué podemos hacer? Y está basada en el Salmo 11, un salmo de David. El Señor Jesucristo está en el corazón de la Biblia. Así como el Maestro y Dios habló en una época de crisis y necesidad. Y esas palabras hoy son de lo más importantes, son supremamente actuales para nuestra vida. Porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado. Es un tiempo diferente de toda la historia de la humanidad. A pesar de los avances de la ciencia humana, los problemas son cada vez más difíciles de superar por el hombre y su ciencia. Problemas sociales, políticos y económicos. Y de religiones también en el área espiritual. Dios siempre tiene algo que decirnos respecto de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra nación, Colombia. Y es que tenemos el ejemplo de David. David no era aún rey de Israel y ya tenía muchos problemas. Pero él aprendió a confiar en Dios, como lo dice el Salmo 11. Dice: yo confío en el Señor. ¿Por qué entonces me sugieren que escape a las montañas como un ave? Ciertamente los malos preparan su arco y disponen las flechas sobre la cuerda para atacar desde las sombras a los justos. Pero ¿qué puede hacer el hombre justo o el hombre honrado cuando son socavados los cimientos? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Él ve y examina a todos los seres humanos. David aprendió a confiar en su Dios en medio de sus problemas. Desde muy joven tuvo que enfrentar poderosos enemigos como el gigante Goliat y su ejército de los filisteos, y aún de su propia nación Israel, a Saúl, quien por envidia quería matarlo y lo persiguió durante mucho tiempo. Entonces David se preguntó a sí mismo: ¿pero qué puede hacer el hombre honrado, el hombre justo, cuando son socavados los cimientos? Esta es una enseñanza para nosotros hoy en día. Pues si todo se derrumba a nuestro alrededor, ¿qué podemos hacer? David, más que ver con la visión personal, él vio con la visión espiritual que su nación Israel estaba siendo derrumbados sus cimientos. Y es que David compara a una nación, la compara con un edificio. Dice que no es tiempo de atemorizarnos y huir, pues nuestra confianza está en Dios. Él mismo se dijo: ¿por qué entonces me sugieren que escape a las montañas como un ave? No debemos huir, debemos aprender de David que no debemos salir huyendo, no debemos ser indiferentes ante los problemas, o no debemos ser egoístas pensando que solamente si no nos perjudica a nosotros no nos interesa, pero todo se está desmoronando a nuestro alrededor. Toda nuestra sociedad, nuestra propia familia aún está siendo afectada, y no es tiempo de huir de los problemas, hay que enfrentarlos. Es lo que sucede hoy en día. Así como los edificios requieren de buenos cimientos para no derrumbarse, como lo vemos en estos días precisamente, la tragedia de los edificios que colapsaron en Miami y causaron una gran tragedia, porque no tenían buenos fundamentos, buenos cimientos. Así también en una nación como Colombia, o como las naciones de la tierra, como Estados Unidos, han sido edificados sobre los cimientos de la ley y la justicia, la libertad y el orden.
como lo dice nuestro escudo nacional, libertad y orden. Pero estamos viendo que estos fundamentos sobre los cuales han sido edificadas nuestra sociedad han sido destrozadas, han sido derruidos estos fundamentos. Y ya no tenemos justicia, ni verdad, ni libertad, ni orden verdaderamente. Así lo vio David, pero él puso su mirada en Dios. ¿Qué podemos hacer entonces? Él se preguntó a sí mismo, ¿pero qué puede hacer el hombre honrado, el hombre justo, cuando son socavados los fundamentos? Y él mismo sigue diciendo, el Señor está en su santo templo. Cuando son derrumbados los fundamentos, entonces podemos volvernos a Dios. Él es suficiente y nos guiará hasta el final. No importa lo que enfrentemos en la vida, pero si me vuelvo a Dios, ¿cómo me responderá Él? Primeramente, Él nos cubre con su protección divina, porque Él dice, el Señor está en su santo templo, y así nos está diciendo que Él está dispuesto a escuchar y ayudarnos. Como hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y lo hemos recibido como Señor y Salvador, tenemos grandes promesas, seguridades, que Él nunca nos abandonará. Pero, ¿qué de aquellos que no tienen a Cristo, que no se han puesto en las manos de Dios? Recuerde que tenemos que estar bien con Él, pues Dios y el pecado no pueden coexistir. Debemos permitir que Dios nos purifique, que nos santifique a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios que fue derramada en la cruz del Calvario una vez para siempre. Debemos examinar nuestra vida y pedirle que nos haga conscientes de nuestro pecado. Luego debemos confesarlo en un verdadero arrepentimiento. Esto es un avivamiento, un despertar espiritual. Entonces Dios hará cosas asombrosas. Debemos estar dispuestos a compartir a otros, a los que aún no conocen a Dios, a través del Señor Jesucristo. Tenemos esa gran responsabilidad nosotros como iglesia de Cristo, cada creyente, de compartir la fe, el amor de Dios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Porque el mundo que a nuestro alrededor se estremece y se derrumba a través de estas tragedias y estas dificultades en la actualidad. Debemos orar por un verdadero avivamiento, un despertar espiritual. La salvación no consiste en elegir un nuevo presidente o en consagrar nuestro país a un ídolo, como lo hacen algunos jerarcas religiosos en el mundo que quieren dominar y quieren mantener una colonia religiosa de cada país y pretenden consagrar el país a un ídolo de una religión muerta. Dios aborrece la idolatría y por eso es la maldición que viene sobre las naciones con tanta tragedia y tanta problema y dificultades por la ira de Dios. Pero cuando los cimientos de nuestra vida y los de nuestro país, Colombia, se estremecen y derrumban, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo temor y quiero esconderme o huir? Es decir, tener indiferencia, desidia o egoísmo. ¿Hay alguna circunstancia, dificultad o problema que enfrentemos en la vida a la cual Dios no tenga respuesta? El Señor nos dice hoy, a través de este Salmo 11, en el versículo 4, el Señor está en su santo templo. Él nos está diciendo que Él está dispuesto a escuchar nuestro clamor por nuestra familia, nuestra sociedad y nación, cuyos cimientos están siendo destruidos. Quiero citar este versículo que dice en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, cada creyente sincero que hemos creído en Él y lo hemos recibido como Señor y Salvador. Si nos humillamos como hijos de Dios delante del Señor, soberano de las naciones de la tierra, si confesamos los pecados de nuestra nación y le pedimos perdón
por los pecados propios, por nuestros propios pecados como iglesia, porque hemos fallado, y por los pecados de nuestra nación, de nuestra sociedad. Entonces dice el Señor, si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hoy clamamos a Dios. Vamos a pedirle al Señor brevemente. Señor de la gloria, soberano de los reyes de la tierra, te bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Y hoy clamamos, Señor, por nuestra nación, por Colombia, por cada familia colombiana, por nuestra sociedad, Señor, y por las naciones de la tierra, para que tengas misericordia, Señor, y perdones el pecado de nuestra nación. Perdona, Señor, la idolatría, la injusticia, la falsedad. Perdona, Señor, que hemos tenido en poco y hemos destruido los fundamentos sobre los cuales fueron edificadas nuestras naciones, Señor. Perdona el pecado y sana nuestra tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los continúe bendiciendo, Dios los guarde y hasta una próxima reflexión bíblica.